¿Alguna vez han tenido esa sensación de que muchas historias, sin importar si son un mito antiguo o la última película de moda, se parecen en algo profundo? ¿Verdad? Bueno, resulta que no es para nada una coincidencia. Existe una especie de código secreto, un mapa, que no solo está detrás de estas narrativas, sino que también, y esto es lo más interesante, podría ser la clave para entender la propia vida. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿De verdad existe una fórmula para contar una gran historia? La respuesta corta es que sí, pero ojo, no es una plantilla de copiar y pegar, es algo mucho más hondo, un reflejo de la experiencia humana universal. Bueno, empecemos por ahí, por descubrir este patrón universal. Pensemos en él como si fuera el ADN de las historias, una estructura que resuena con la gente a través de los siglos y de todas las culturas. Y aquí está el concepto central, el monomito, aunque seguramente lo conocen más como el viaje del héroe. Quien le puso nombre y lo estudió a fondo fue el gran mitólogo Joseph Campbell allá por 1949. Se dio cuenta de que sin importar de dónde vinieran, todos los mitos del mundo estaban en el fondo contando la misma historia, solo que con distintos disfraces. Y esta frase de Campbell lo clava, lo resume todo. El viaje del héroe no es solo para personajes de fantasía, no. Es un espejo de nuestros propios desafíos, de nuestras transformaciones y de esa búsqueda de sentido que todos compartimos. Es básicamente la historia de crecer, de enfrentar lo desconocido y de volver a casa, siendo una persona diferente. Entonces, ¿cómo se ve este viaje? ¿Cuáles son sus paradas? Campbell lo organizó en una estructura súper clara de 3 actos. Vamos a desglosar este mapa universal pieza por pieza. Las 3 grandes etapas son estas. La partida, que es cuando el héroe abandona su mundo cotidiano. Luego, la iniciación, donde se enfrenta a las pruebas y se transforma. Y por último, el retorno, cuando vuelve a casa con algo nuevo que compartir. La primera fase, la partida, arranca con lo que se conoce como la llamada a la aventura. Es ese momento que lo cambia todo, que rompe con la rutina del héroe. Generalmente con la ayuda sobrenatural de un mentor. Piensen en un Obi-Wan Kenobi o un Gandalf. El personaje tiene que animarse a cruzar el primer umbral, o sea, dejar atrás lo conocido para entrar en un mundo completamente nuevo. Y después viene la iniciación. Este es el corazón de la historia, ¿eh? Aquí el héroe se mete de lleno en el camino de las pruebas. Una serie de desafíos que lo van a poner al límite, pero también lo van a hacer más fuerte. Es aquí donde suele ocurrir el encuentro con la diosa, que puede ser una revelación interna o un gran amor, y que al final lo lleva a conseguir el don del elixir, la gran recompensa, ya sea un objeto, una nueva sabiduría, lo que sea. Por último, tenemos la fase del retorno, porque claro, no es suficiente con ganar el premio. El héroe tiene que volver, tiene que superar el cruce del umbral de retorno para llevar ese elixir a su comunidad. Al hacerlo, se convierte en el maestro de 2 mundos, alguien que puede vivir tanto en el mundo ordinario como en el extraordinario. Y esto le da la libertad para vivir, sin miedo y enfocado en el ahora. Para que todo esto no suene tan teórico, vamos a verlo en acción con un ejemplo que es una verdadera joya, la flauta mágica de Mozart. Fíjense cómo en la flauta mágica el patrón encaja como un guante. El príncipe Tamino, él es el héroe. La reina de la noche le hace una llamada a la aventura, que resulta ser una trampa. Sarastro, que al principio parece el malo, se revela como el verdadero mentor. Las pruebas de silencio y virtud son su camino de pruebas y la recompensa, el elixir, es su unión con Pamina, que simboliza el amor y la sabiduría. Es que, en el fondo, la ópera es una gran metáfora del viaje del alma, ¿no? Va desde la oscuridad de la ignorancia hacia la luz de la sabiduría. Tamino no solo rescata a una princesa, se transforma a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante, porque vamos a dar el salto de la ficción a la vida real. Este patrón no es solo para contar cuentos, tiene un poder psicológico real y de hecho comprobado. Así como lo oyen. Una investigación bastante reciente, publicada nada más y nada menos que por la Asociación Estadounidense de Psicología, ha demostrado que ver la propia vida con esta perspectiva heroica puede mejorar nuestro bienestar de forma significativa. Y no hablamos de un estudio pequeño, para nada. Los investigadores analizaron las historias de vida de más de 1,200 personas para entender cómo nos contamos a nosotros mismos nuestras propias experiencias. ¿Y qué encontraron? Bueno, se dieron cuenta de que las historias de vida que daban más bienestar compartían 7 elementos que son, básicamente, un eco del viaje del héroe. A ver, un protagonista,
Un cambio importante, una búsqueda, aliados que apoyan, desafíos, una transformación personal y un legado. Y aquí está el meollo del asunto. Las personas que veían su vida con más de estos elementos reportaban sentir que su vida tenía más significado, más prosperidad y, muy importante, tenían muchos menos síntomas de depresión. O sea, la forma en que narramos nuestra propia vida importa, y muchísimo. Y esta es la prueba de fuego. Los investigadores incluso fueron un paso más allá. Crearon una intervención en la que ayudaron a un grupo de personas a reinterpretar sus problemas y desafíos como parte de un viaje heroico. ¿El resultado? Lograron aumentar su bienestar y su sentido de propósito de una manera que se podía medir. Increíble. Todo esto nos lleva a la conclusión más poderosa de todas. Este análisis no es solo para amantes del cine o la literatura, es una herramienta para construir una vida más fuerte y con más sentido. Es que entender la propia vida no como una serie de accidentes o de eventos al azar, sino como una epopeya personal, bueno, eso nos da el poder de ver los problemas como pruebas, a la gente que nos ayuda como aliados y nuestro crecimiento como una auténtica transformación. Así que la próxima vez que aparezca un obstáculo, una de esas llamadas a la aventura, quizás la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿en qué parte del viaje estoy ahora? Porque al final, las historias más grandes no son las que leemos o vemos en una pantalla, son las que vivimos. Y el héroe o la heroína de esa historia siempre puede ser uno mismo.